Hey, saludos, bendiciones, gracias por estar conectado en este nuevo episodio de Generaciones el Podcast. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like, le des a la campanita, lo comentes y que lo compartas con alguien más para que se beneficie del contenido de este podcast, que hoy vamos a hablar acerca de los problemas políticos, cuestiones culturales, sociales, y vamos a tener una gran conversación de lo que estamos viviendo como país. Bueno, y en este nuevo episodio tengo el privilegio de tener acá en Generaciones el Podcast a mi pastor, el pastor de la iglesia Rocafuerte en San Germán de Puerto Rico, al pastor Henry Báez. Pastor, saludos. Qué bueno estar contigo, Víctor. Te Bienvenido. abrazo y abrazo a todos los que en algún momento van a ver esta experiencia. Contento de estar contigo acá. Pues mire, pastor, la razón por la que en este video lo invitamos a usted para conversar es porque quisiéramos poder hablar de la realidad que vive Puerto Rico, los contextos sociales, políticos, culturales que nosotros estamos viviendo y cómo esto también afecta a la iglesia, cómo afecta a la comunidad de fe y la importancia de que la iglesia no viva enajenada a lo que está pasando en el exterior. Me parece genial el tópico que quieres tocar porque a la luz de lo que vivimos no podemos negar que la iglesia está insertada a lo que vive nuestro mundo. La iglesia está insertada a lo que vive nuestra sociedad. Somos parte de la sociedad, somos parte del conflicto, somos parte de las situaciones adversas. Vivimos y convivimos con la gente. Entonces, de alguna manera, la iglesia tiene que reconocer en primera instancia que estamos insertados en el sistema. Por otro lado, el hecho de estar insertados en el sistema no nos impide reconocer que aunque estamos insertados en el sistema, tenemos herramientas espirituales que pueden ayudarnos en el proceso de trabajar con nuestra gente. Porque yo puedo ser parte de un sistema, pero no tengo que convertirme en parte de la problemática del sistema. Entonces me parece que en medio de lo que vive nuestro pueblo, en medio de lo que enfrentamos como sociedad, la realidad que vive en nuestro Puerto Rico, particularmente en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, es una realidad que debe llamar la atención de la iglesia y que la iglesia debe insertarse en el diálogo, un diálogo prudente a la luz de los tiempos proféticos que vivimos y presentar propuestas. Yo creo que la razón o la responsabilidad primaria de la iglesia es presentar propuestas para ver de qué manera podemos ser efectivos y ayudar a la gente y recordarle a la gente que más que una alternativa económica, más que una alternativa que pudiera resolver un conflicto social, tenemos la solución a los problemas a través de la experiencia de la fe. Pastor, ¿cree que la iglesia ha tenido miedo en pronunciarse cuando hay problemas políticos, cuando hay caos en el gobierno, cuando se están llevando a cabo, se están creando leyes, impulsando políticas públicas que van en contra de lo que nosotros creemos? ¿Crees que la iglesia ha tenido miedo por mucho tiempo en pronunciarse? Sí, definitivamente estoy convencido de que la iglesia históricamente se ha cohibido, se ha mantenido enajenada de conflictos sociales, conflictos políticos, conflictos que vivimos a diario por alguna razón. Pero de alguna manera Dios está cambiando ese pensamiento, ¿no? Y está despertando la conciencia de la iglesia, creando una conciencia proactiva, una conciencia que nos haga ser vocales en medio de lo que vivimos como iglesia, porque la iglesia, es como yo siempre digo, la iglesia siempre ha tenido la medicina correcta, pero de igual manera la medicina correcta te puede matar si tú no la aplicas de manera correcta. Entonces, me parece que este tiempo es un tiempo donde Dios está llamando la atención de la iglesia ante los desafíos que vivimos como pueblo, ante los desafíos que vivimos como nación, ante los desafíos que vivimos como parte de una sociedad que está en crisis, que está en caos. Entonces, la iglesia tiene que levantarse con una voz profética a pronunciarse
sobre la justicia social, sobre la dignidad, sobre el respeto a la vida, entre otros temas que la iglesia tiene que de alguna manera dar a conocer lo que nosotros hemos recibido por la fe. Entonces, me parece que es sumamente importante que a la luz de la experiencia que vivimos hoy como pueblo, como sociedad, que la iglesia tenga la valentía de trascender linderos religiosos, trascender espacios de culto y pronunciarse, convertirse en una voz profética que sea escuchada. Por muchos años hemos estado silentes. Por muchos años hemos estado disfrutando nuestras reuniones, hemos estado creciendo para adentro y nos hemos olvidado que hay un sistema enfermo que necesita que la iglesia de alguna manera intervenga, porque nosotros tenemos la autoridad para hacerlo y tenemos la responsabilidad ministerial para hacerlo. Dios nos ha entregado una responsabilidad ministerial en medio de un sistema enfermo, en medio de una sociedad cuyo pensamiento está distorsionado. La iglesia se tiene que levantar en el poder del Espíritu Santo a proclamar que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es la principal voz a favor de la justicia social. Porque el mensaje de Jesús era un mensaje transformador, pero tocaba el abuso a la mujer, tocaba el abuso a los niños, tocaba la injusticia política. Jesús se pronunció en contra de la injusticia y yo creo que Dios está de alguna manera capacitando a la iglesia contemporánea e invitándola a asumir una posición proactiva en medio de la realidad que nosotros como pueblo estamos viviendo. Y precisamente hablando de eso, yo creo y coincido con usted, pastor, que la iglesia debe asumir posturas. En un tiempo donde muchas cosas en el gobierno son invariantes, son tal vez no definidas, yo creo que la iglesia debe asumir posturas y posturas claras. Hablemos de la política y la iglesia. Una vez tuve una conversación con su hermano, el pastor Andy Báez, y él en su enfoque ministerial aconseja, se reúne mucho con congresistas en los Estados Unidos y me cuenta una experiencia de que una vez un congresista le dice, no se olviden a que Dios los llama a ustedes y no se olviden a lo que Dios me llamó a mí. Tal vez Dios los llamó a ustedes a pastorear y Dios me llamó a mí a esto. Sí. ¿Cómo la iglesia se involucra? ¿Creen que los ministros también ocupen estos espacios? ¿Cree que es importante que personas que sirven, que lideran iglesias, también aspiren a posiciones políticas y que formen parte del gobierno? Mira, es interesante eso que planteas porque desde que yo tengo uso de razón, décadas atrás, el liderato religioso de alguna manera se pronunciaba en contra de que miembros de nuestras congregaciones incursionaran en el campo político. Por alguna razón nos hemos dado cuenta o nos hemos ido dando cuenta en el camino de que fue un gran error crear esa barrera. ¿Por qué? Porque ciertamente un político no tiene que ser un ministro evangélico. Pero si yo logro que un creyente lleno del Espíritu Santo, intelectual, que tiene la capacidad de gobierno, llegue a lugares de influencia gubernamental, eso ciertamente no lo queremos para que beneficie a la iglesia, sino para que se pueda gobernar con justicia y con equidad. Yo soy de los que creo que Dios puede levantar personas entre nosotros y ubicarlos en lugares de gobierno. Yo tengo que decirles que aquellos que se pronunciaban en contra de que jóvenes cristianos incursionaran en la política, abogados cristianos incursionaran en la política porque decían que la política era del diablo, son los mismos que hoy están orando para que Dios intervenga en el gobierno. Son los mismos que están orando para que leyes que van en contra de lo que la Biblia postula no se aprueben. Entonces hay como una incompatibilidad en ese pensamiento porque yo creo con todo el corazón que Dios le da una oportunidad a gente que tiene la capacidad no solamente intelectual, sino tiene los principios, los valores, el conocimiento para poder gobernar con justicia. Y a mí me parece que esta discusión que parece no tener fin sobre la separación de iglesia y Estado ha sido
históricamente malinterpretada. Y Totalmente. ese pensamiento lo que quiere decir es que separación de iglesia y Estado es que el Estado no intervenga en los asuntos de la iglesia, Claro. y que la iglesia no intervenga en los asuntos del Estado, pero la voz profética de la iglesia se tiene que escuchar. La voz profética de la iglesia tiene que ser escuchada en los círculos de alta alcurnia política, porque de alguna manera la Biblia dice que el pueblo que no presta atención a la palabra fracasa. Cuando se gobierna, cuando el injusto gobierna, el pueblo sufre. Pero cuando el justo gobierna, el pueblo se sonríe. Entonces, de alguna manera tenemos que rescatar ese pensamiento absurdo de que el pueblo de Dios no puede incursionar en la política. Yo creo que sí podemos incursionar, y que Dios tiene gente para el Capitolio, Dios tiene gente para Fortaleza, Dios tiene gente para la rama judicial, Dios tiene gente para dirigir agencias gubernamentales, porque tenemos que vencer el pensamiento de que el ministerio se circunscribe a los círculos eclesiásticos. No, yo creo que Dios puede levantar doctores que en las salas de hospital sirvan como ministros del evangelio. Yo creo que Dios puede levantar deportistas que en el campo de juego puedan levantar la bandera del evangelio. Yo creo firmemente que Dios puede levantar empresarios que en medio de esas reuniones de negocio puedan levantar la bandera del evangelio. El evangelio es mucho más que una rutina religiosa. El evangelio tiene la capacidad de impactar en todas las áreas de la sociedad, pero tenemos que tener la madurez de entender ese principio. Y gente llena del Espíritu Santo, como usted menciona, que ocupen estos espacios, también garantiza la representación de un sector amplio. Así es. De un sector amplio en Puerto Rico. Y hablando precisamente de eso, ¿cómo es que no hay más personas ocupando espacios como estos si hay tantos cristianos en Puerto Rico? ¿Cómo es que partidos que se profesan el respeto a los valores, tal vez a cosas que nosotros creemos, cómo es que no logran más espacio habiendo tanto cristiano en Puerto Rico, pastor? Yo creo que la realidad que vive Puerto Rico, particularmente haciendo alusión a la cantidad de cristianos que hay en Puerto Rico, el concepto cristiano es un concepto muy amplio que agrupa ciertas entidades religiosas y denominaciones que no necesariamente tienen la doctrina bíblica que tenemos nosotros. Pero volviendo al principio, yo creo que el hecho de que haya cristianos no es suficiente. Se requiere ser proactivo. Se requiere tener una experiencia con el Espíritu Santo. Se requiere dejar de ser cristianos nominales y convertirnos en cristianos prácticos. Entonces, un cristiano práctico es aquel que puede pensar más allá del cajón en el que creció. Un cristiano práctico es aquel que puede trascender una insignia política, puede trascender un color de un partido político, puede trascender una plataforma política e irse por encima. Porque los intereses del evangelio deben ir por encima de los intereses de un partido político. En la medida en que la iglesia pueda entender esa realidad, en la medida en que la iglesia pueda abrazar ese concepto, en esa misma medida vamos a ver cómo la iglesia va a ir evolucionando en términos de influencia. Yo recuerdo años atrás, cuando yo me criaba, la iglesia, la voz de la iglesia en Puerto Rico era una voz respetada. Se daban eventos anuales en Puerto Rico donde los políticos corrían esos eventos por respeto a la voz profética de la iglesia. Por alguna razón, eso se ha ido perdiendo. Pero de alguna manera yo creo que nosotros podemos ir retomando ese respeto. Y eso se hace cuando somos radicales, cuando somos consecuentes, cuando tenemos la capacidad de pararnos y ser vocales, como hablábamos hace unos minutos. La actitud de la iglesia me parece que juega un papel determinante, crucial, a la hora de que la iglesia sea respetada por el gobierno y por el país. Pastor, y hay otra realidad, y es que la generación que se está levantando está siendo un poco apática y no muestra interés por los temas políticos, sociales que nosotros estamos viviendo. De hecho, la Comisión Estatal de Elecciones provee datos donde nos dice que los jóvenes no se están inscribiendo para votar, no se están inscribiendo para participar de los comicios electorales. Y para mí, que me gusta este tema,
crea una gran preocupación porque nosotros somos los que justamente ahora estamos sufriendo las decisiones que han tomado en el pasado y que tenemos la oportunidad de poder hacer algo. ¿Cómo podemos bregar con esa gran realidad? Mira, ciertamente eso es un planteamiento muy cierto. Hay una apatía colectiva con respecto a que la gente se mueva a ejercer su derecho al voto. Y es precisamente eso no se construye en la nada. Eso es el producto de los malos manejos, ese es el producto de la falta de cumplimiento de promesas, ese es el producto de un sistema político enfermo, de un sistema político corrupto hasta la médula. Eso es el producto de todo eso. Entonces, de alguna manera, yo creo que este tipo de diálogo, este tipo de plataforma y de escenario y de espacio que utilizamos para dialogar puede ir creando conciencia en alguien que, como tú, como otros jóvenes que aman a Dios, pero también aman su patria, pueden ir levantándose con un pensamiento de que yo puedo ser un agente de cambio en el lugar donde Dios me ha plantado. Y ciertamente una de las maneras de pronunciarme y de convertirme en un agente de cambio es reconociendo que tengo un derecho, que es un derecho supremo que me asiste como parte de un sistema democrático, que es el derecho al voto. Entonces, yo puedo hablar con mi voto. Yo puedo enviar un mensaje con mi voto y yo puedo invitar amigos y amigas a que me acompañen, a que juntos vayamos y presentemos un mensaje de cambio, un mensaje que tenga la capacidad de impactar. El voto puede cambiar la vida de una nación, pero de alguna manera hay que seguir en estos espacios invitando a nuestra gente, no solamente a jóvenes. Yo conozco decenas y decenas de personas adultas que están cansados ya de lo mismo, pero ¿saben cómo cambiamos lo mismo? Ejerciendo el derecho al voto. Así que usted que nos está viendo, inscríbase y vaya a votar. Así es. Es importante, inscríbase y vaya a votar. Mire, pastor, y otro asunto importante es... a pesar de que somos cristianos, tal vez no se nos ha inculcado, hemos crecido votando bajo una insignia, bajo un ideal, y yo creo que la realidad de Puerto Rico está cambiando y que es momento de que nosotros podamos afirmar nuestros valores y que eso se vea reflejado a la hora de votar. Así es. Que nosotros podamos votar con sabiduría, que podamos votar con inteligencia, que podamos escoger a aquellas personas que verdaderamente en momentos cruciales donde han tenido que tomar decisiones por defender los valores, lo que nosotros creemos con respecto a la vida, con la ideología de género, ¿qué han hecho esas personas? Y se acercan comicios electorales donde personas van a querer ganar el adepto de la iglesia porque reconocen que es un apoyo importante para ellos. Así es. Y ¿Cómo le hacemos, cómo se crea esa conciencia? ¿Cómo la iglesia puede entender a que sobre un ideal nosotros hay unos principios, hay unos valores que nosotros debemos de reflejar e impulsar? Así es, yo creo que la constitución de la iglesia es la palabra de Dios, para empezar. En segundo lugar, yo soy de los que, y esto puede sonar un poco radical, pero lo sostengo, Dios no pone y quita reyes en esta temporada. El voto del ciudadano es el que quita y pone. Entonces, ahí es que está la importancia de que la iglesia desarrolle la capacidad, no solamente espiritual, sino la capacidad crítica de evaluación, de analizar, de profundizar las plataformas diversas que partidos políticos de tradición y partidos políticos emergentes están presentando como la propuesta de cambio. Entonces, la iglesia tiene la sabiduría del Espíritu Santo. Pero no es suficiente tener la sabiduría del Espíritu Santo. La iglesia tiene que trascender lo que muy bien tú planteas, ir por encima de la tradición política del país, ir por encima de la insignia, vencer la tradición de que mi abuelo era popular, mi papá porque mi abuelo era popular fue popular y como mi abuelo y mi papá fueron populares, pues yo tengo que seguir siendo popular. Y eso es un argumento sumamente vago a la hora de ejercer el derecho al voto como creyente. Entonces el creyente tiene que trascender ese pensamiento, el creyente tiene que trascender esa forma de pensar y el creyente tiene que entender que jugamos un papel determinante en la vida
política y espiritual de nuestro pueblo, particularmente en Puerto Rico. Si la iglesia se enfocara, si la iglesia tuviera el carácter, la dignidad, el respeto a la palabra, si la iglesia quisiera enviar un mensaje de impacto al país, la iglesia tiene los votos suficientes para decidir una elección en este país. Pero por años se han postulado hombres de Dios, mujeres de Dios al Senado, que la misma iglesia los ha colgado. Porque simplemente como se han postulado, de hecho hubo unos años atrás el pastor Quique, que era pastor del Pabellón de la Victoria en aquel entonces, un hombre capacitado, un intelectual, un profesional, un hombre que tenía un vasto conocimiento de lo que pretendía hacer. Se postuló, un ala de la iglesia lo apoyó, pero la inmensa mayoría de la iglesia, que estaba amarrada a partidos políticos y que votaban una cruz debajo de la insignia, le impidieron a este gran hombre de Dios llegar al Senado. Hubiese sido algo interesante el que él pudiera llegar a esa silla en el Senado, porque hubiese captado la atención y hubiese creado cambios extraordinarios. Yo creo que la iglesia tiene que darse la oportunidad en esta temporada en la que se acerca unos comicios electorales. Debemos darnos la oportunidad de evaluar a la luz de nuestra fe, a la luz de lo que creemos, a la luz de lo que queremos, tomarnos la oportunidad y el tiempo de pedirle al Señor: Señor, dame la sabiduría para yo poder discernir a la luz de lo que puedo leer y evaluar a quién puedo darle mi voto este año, a ver qué pasa en Puerto Rico. La iglesia tiene el poder en este país para cambiar una elección. Y la intención de este podcast no es decirle a usted por quién vaya a votar en las próximas elecciones, Así es. Sino que, y yo quiero partir de la premisa de que en todos los partidos políticos, o en la mayoría de ellos, hay gente que tiene buenas intenciones y hay gente cristiana. Correcto. Yo estoy seguro y estoy convencido de eso, pero nos corresponde hacer el ejercicio como iglesia, poder analizar, poder evaluar. Exacto. Y que nosotros podamos ir con sabiduría, de manera diligente, y hacer sentir lo que nosotros creemos, afirmar nuestros valores, y el voto, las elecciones son una herramienta que nos ayudarán a eso. Así es. Y pastor, para ir ya cerrando este episodio donde hemos hablado de todo un poco, hay caos en el gobierno por cuestión de la crisis económica. Hay la violencia continúa rampante en todas las esferas de nuestro gobierno, contra niños, violencia contra la mujer, violencia contra nuestros ancianos. Y yo creo que es algo que realmente debemos tomar conciencia acerca de esto. Hay crisis en la educación del país. En tiempos de tanta crisis, ¿cuál debe ser el enfoque de la iglesia? El mensaje de la iglesia tiene que continuar siendo el mismo. Jesucristo es el Señor. La solución a la crisis de una nación, la solución a la crisis de una mujer, la solución a la crisis de un hombre, la solución a la crisis de la familia, está en que podamos tener la humildad de reconocer que necesitamos a Jesús como agente de cambio en nuestra vida. La iglesia no puede negociar el mensaje. La iglesia puede hablar de temas subyacentes a la fe, pero la iglesia tiene que seguir pronunciando, proclamando, profetizando que Jesucristo es el Señor. Cuando abrimos el corazón a Jesús, la vida cambia. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la medida en que reconozcamos a Jesús como Señor, en la medida en que le abramos las puertas de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor, nuestra vida va a comenzar a cambiar. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El secreto de una nación de éxito está en reconocer que Jesucristo es el Señor y abrirle la puerta, porque reconocerlo como Señor es permitirle gobernar nuestra vida. Entonces, en esa medida tenemos la autopista preparada para que Dios intervenga en nuestra vida, Dios irrumpa en nuestra historia y nos transforme para bien. Puerto Rico está viviendo un momento de crisis, un momento de caos, como muy bien tú planteas. Es una realidad que la iglesia no puede ocultar. De hecho, la fe que profesamos, la fe que vivimos, no es una fe ajena a esa realidad, porque la fe bajo ningún concepto pretende ocultar la realidad de la vida. Pero la fe nos ayuda a trascender nuestra realidad y a creer que en medio del caos
en medio de la crisis financiera, en medio de la crisis social, en medio de la crisis familiar, en medio de la crisis política, en medio del baño de sangre en el que está nuestro país, hay una palabra de esperanza del Dios de la vida. El Dios que ha prometido, si tú me permites, yo intervengo y yo sano tu tierra, yo te levanto y yo te ayudo a volver a florecer. Pero la condición está en que me des la oportunidad para que yo lo pueda hacer. Jesucristo es el Señor. ¿Qué ustedes creen del Pastor Henry para el Senado? Háganoslo saber aquí en los comentarios. Pastor Henry para el Senado. Pastor, gracias por conversar con nosotros una vez más acá en Generaciones, el podcast. Usted, gracias por estar conectado con nosotros. Suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita para que se mantenga al tanto de todo lo que estamos subiendo. También dele like, coméntalo y compártalo con alguien para que sea bendecido. Nos vemos en otro episodio de Generaciones, el podcast.